Cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación y se siente la bendición. Pero cuando un pueblo sabe alabar a su Dios también, Gloria a Dios. no solamente entonar un cántico, sino que decir: Señor, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Amén. Y si me falta la voz, yo te alabo con mis manos. Amén. Pero cuando suene la trompeta, es que ya me fui con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Así que aprovechemos, porque mire, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Es un tiempo corto de vida el que considero que queda para este mundo. Y que nosotros no estemos en el cielo y digamos: me faltó alabar de verdad a Dios allá en la tierra. Hombre, hubiera alabado, hubiera hecho como David, danzar y dar vueltas, que se salgan las sillas por un lado y los hermanos tirados por allá. Oh, me faltó alabar. Sino que digo: usted, ahora sí lo voy a alabar, ahora sí entiendo cómo hay que alabar a Dios. Amén. Yo pienso que si a Dios le agradó la forma en que David le alababa, pues algo tenemos que aprender de nuestro querido salmista David, el rey David, que sinvergüenzamente se le vio lo que no se debía ver por contar de agradar a Dios. Me haré más vil por causa de Jehová, decía el salmista. Así que vamos a... Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, a alabar al Señor. Gloria a Dios. Ya lo hicimos, pero vamos a alabar al Señor con todo nuestro ser. Amén. Cuando nos toque hacerlo, lo vamos a hacer con todo nuestro ser, pero con el entendimiento. Gloria sea al Señor. Aleluya. Yo no tengo una prédica el día de hoy, tengo como que una reflexión. Así que no espere algo como que ¿qué va a pasar? Solamente le pido que abra su corazón para recibir Amén. lo que Dios quiere hablarle, porque es su palabra la que nos va a hablar en esta mañana. Gloria a Dios. Y yo soy bendecido cada vez que comparto, soy el primero que recibe y tengo mi espíritu abierto a que Dios me hable, y espero que también sea de bendición. Vamos a orar para que Dios nos hable. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias Gloria. en esta mañana, porque tú, Señor, nos permites congregarnos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, para alabarte, para bendecirte, pero también para ser alimentados por medio de tu palabra. Señor, habla mi espíritu. Yo abro mis sentidos espirituales, mis oídos espirituales, para percibir, recibir lo que tú tienes para mí en esta noche. Me desconecto en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, de todo lo que me distraiga de tu presencia y de lo que tú me quieres decir en esta mañana. Señor, gracias porque tú nos bendices y tú nos vas a hablar, y yo no salgo igual a como entré a este lugar, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén. 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 Gloria. Yo no sé por qué dije noche, pero es en esta mañana. Digo por los hermanos que están conectados, y siempre ahí mi querida hermana Sandra, muy fielmente conectada ya a las 7 de la noche en España, en la madre patria. Así que muchas gracias por los que se conectan, pero sí, aquí es de día, así que corrijo esa parte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El mismo encuentro que tuvo Pablo con Jesús. Amén. Yo quiero tener un encuentro como Pablo tuvo con Jesús. Pero antes quisiera hacer una breve introducción para ponerlo un poquito en el plano natural, que a veces nos gusta que se nos ejemplifique para poder comprender a lo que se lleva un mensaje. Y es que en nuestro recorrido en esta tierra vamos a encontrarnos con situaciones que nos cambiarán nuestra manera de comportarnos muchas veces. O sea, mientras usted vive en este planeta Tierra, va a encontrarse con situaciones que lo va a hacer más maduro para enfrentar esas situaciones más adelante cuando se repitan los eventos. O usted no aprende de eso y vuelve a darse contra esa misma piedra. Cosas que cambiarán nuestra manera de comportarnos, pero unas veces van a ser para bien y otras veces para mal. Amén. Cuando digo que para bien, hay cosas que nos ayudan a entender la vida y a vivirla mejor. Pero hay otras veces que nos vamos a topar con experiencias que nos van a hacer incluso apartarnos de Dios. Hay gente, y usted conocerá a gente que ha sido cristianas durante años y se apartan de Dios, como que Dios les hubiera hecho algo. Amén. Hay eventos en la vida donde usted se va a encontrar con una persona que le va a hacer tanto daño que usted no vuelve a creer en ninguna otra persona. Usted se cierra. No digamos en los temas del amor, ¿verdad? Que una persona tuvo
una situación amorosa donde sufrió y dijo, yo no vuelvo a casarme. No sé, son posiciones, usted mejor lo sabrá, y le podrían venir a la mente tantos eventos o sucesos que han de cambiar su destino de vida o su forma de comportarse. Puede ser una decepción amorosa, mencionaba, o que no le cumplieron las expectativas de algo. Por ejemplo, hay veces que a nosotros se nos dice que en la iglesia usted va a flotar y va a sentir cosas maravillosas, y cuando no las siente, ¿qué va a pasar? Entonces usted trae una expectativa hacia la iglesia o hacia algún lugar. Amén. Cualquiera dice, tengo un sueño, el sueño americano, pero se da cuenta que cuando allá llega a Estados Unidos no hay ningún sueño americano, tal vez es una esclavitud americana. Pero usted se decepciona y dice, Estados Unidos no era de la misma manera como yo la soñé. Pero recuerde que estos son eventos individuales, porque para otro sí cumplió su sueño americano. Para otro puede que esté en su gloria viviendo en Estados Unidos y para otros no. Pero son eventos individuales que cada uno tenemos que enfrentar en esta vida. Cuando éramos niños nosotros soñábamos, pero al tiempo nos matan la posibilidad y la habilidad de soñar. ¿Acaso que cuando usted recuerda que era pequeño, qué pensaba usted y decía que iba a ser cuando era grande? Médico, voy a ser abogado. Algunos decían que iban a ser astronautas, otros que iban a ser veterinarios porque les gustan los animales. Pero eso cambia cuando es grande y vive una vida frustrada porque hubieron eventos en el transcurso de su vida que le cambiaron su forma de ser. Pero hay eventos buenos que nos ayudan para bien. Depende cómo lo tomemos nosotros. Amén. Y esa es la parte que necesito que usted aprenda el día de hoy y comprendamos juntos. Lo que realmente necesitamos es anhelar un verdadero encuentro con Jesús, porque al conocerlo, a Él nos enamoraríamos más. Vea qué interesante. Recordemos la Biblia en el tiempo de Jesús. ¿Cuánta gente no seguía a Jesús? ¿Cuánta gente no recibió el milagro de Jesús? Pero la pregunta es, de ese encuentro con Jesús, ¿cuánta de esa gente cambió en pro a buscar a Jesús mismo? Voy a usar un ejemplo. El joven rico, ¿se recuerda? El joven rico se encontró con el maestro de maestros y le dijo, mira, ¿yo qué tengo que hacer para heredar el reino? Y Jesús le dio unas cosas. Mira, tienes que cumplir eso. Ah, bueno, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Porque los judíos tienen una tradición de enseñarle la palabra a sus niños. He dado a los pobres, he ayudado al necesitado. Ah, ok, una cosa te falta, entonces ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Se encontró con Jesús, sí o no? Pero hay la diferencia con un verdadero encuentro o un encuentro esporádico, porque usted puede que esté en iglesia, y presten atención a esto, que puede estar en iglesia, pero usted no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Amén. Amén. Vuelvo a repetir eso. Es posible que usted esté dentro de la iglesia, conozca de Jesús, pero no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Y usted se puede hacer un autoexamen para confirmar si eso es cierto o no lo es. Amén. Pero cuando lo conocemos a Él y anhelamos conocerlo a Él, nos enamoramos más de Él, tanto así que nos parecemos a Él. Sabremos que es quien nos, digamos en el caso de Él, Dios, Jesucristo, hombre, al conocerlo, Él nunca nos va a defraudar y podemos depositar toda nuestra confianza en Él, porque Él es el buen pastor. Pero muchas veces, a pesar que se nos haga esta oferta, elegimos las cosas que nos dañan. Me voy a dar una vueltecita por el mundo porque hay que vivir la vida loca. Y después, si puedo, regreso. Y nunca regresas. O regresas ya con una vida que te apaleó el diablo y te diste cuenta que mordiste ese fruto y te condenaste a ti mismo. Posiblemente digo que no regreses, y dichosos aquellos que todavía logran regresar. Estoy hablando de los que han conocido al Señor y se apartan. Gente que servía como diáconos, como líderes en las iglesias, viéndolos tomar, echarse los tragos. Entonces es ahí donde uno piensa, realmente esa persona, y profetizaban algunos, se encontró con Jesús, fue un verdadero encuentro, fue un encuentro emocional. Hoy quiero hacer referencia de quien tuvo un encuentro real con Jesús. Y estoy seguro que puedes estar pensando y se te vino a la mente el nombre que ya mencioné, y es
el apóstol Pablo. Veamos a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él mismo da testimonio de lo que Dios ha hecho en él. Pero hablemos de la conversión de Pablo. Bueno, en este caso sería Saulo. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Vamos a leer un poquito. Hay mucho material para hablar de este maravilloso apóstol Pablo. Amén. El capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Amén. Mi querido Saulo no tenía buenas intenciones para la iglesia de Dios. Respirando amenazas de muerte y contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Pablo era un perseguidor y estaba pidiendo la autorización para seguir persiguiendo a los que se congregaban en las sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los que seguían a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Cualquiera en ese tiempo que conociera a Pablo lo odiaría. Estoy hablando de los cristianos, porque él era un perseguidor de los cristianos. Veamos esa historia de vida de Pablo, como era antes de su conversión. Amén. Pero dice: mas yendo por el camino, aconteció, el camino a Damasco, yendo por el camino aconteció que cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Él iba con una meta y era echar presos a los cristianos, pero tuvo un encuentro con el que él perseguía. Pero pregunta, él estaba siguiendo a Jesús. Va a decir: ¿cómo que yo persigo a quién? Está persiguiendo a su iglesia, y quien persigue a la iglesia de Jesús persigue a Jesús mismo, y se va a encontrar cara a cara con Jesús. Amén. Te va a tocar encontrarte cara a cara con Jesús. Dice: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y es interesante, vuelvo a hacer el ejemplo que al principio hacía, y es que mucha gente seguía a Jesús y tenía el encuentro con Jesús, pero no todos recibían el encuentro verdadero con Jesús, porque aquí las personas que iban con él, con el apóstol Pablo, también escucharon la voz, pero ellos no dijeron: ¿quién habrá sido ese que también nosotros podamos servir? Pablo, bueno, en este caso Saulo, dinos qué también tenemos que hacer contigo. Solo fue Saulo, aunque todos oyeron la voz. Es más, usted puede estar escuchando a Dios, oyendo a Dios, pero no escuchando a Dios. Hago la corrección, porque usted está implementando el sentido de la audición, pero no está escuchando lo que Dios le quiere decir a usted. Amén. Ellos escucharon también, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero antes le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Cuando nosotros conocemos, yo recuerdo un libro que yo leí cuando estaba recién convertido al cristianismo, y era un libro, se lo recomiendo, es un libro bonito, de Marcos Witt, se llama Señor, ¿en qué te puedo servir? Con solo el título a mí me conmovió y dije: Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, que aprenda a servir. Amén. No vamos a desecharlo. Pero cuando tuvo el encuentro, nuestra pregunta principal tendría que ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va acompañado con una pregunta, con una intención correcta. ¿Y sabes que Dios llama a gente de carácter? Aleluya. ¿Por qué Dios no llama a un hermanito recién convertido, a alguien dentro de los que ya eran cristianos? ¿Por qué toma a Saulo? Porque dijo: con ese carácter. Así que no te preocupes por el carácter que pueda tener la persona con la que tú estás tratando, que diga: qué terrible carácter. Siga orando, porque va a ser como Saulo, que cuando se convierta va a decir: ahora, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Y con ese mismo carácter él le va a servir a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Saulo, cuando llegó a Damasco, él dice que estuvo 3 días y no comió ni bebió. O sea que tuvo un ayuno ahí. Tuvo su ayuno, su primer ayuno, con el propósito de conocer a Jesús.
Después de ese encuentro, la vida de este hombre cambió drásticamente, convirtiéndose en un gran apóstol a los gentiles. Pero si vemos a Saulo, antes de su conversión, nadie quiere ser como Saulo, ¿o sí? Pero cuando yo pregunto, ¿quién quiere ser como Pablo? ¿Cuántos me contestarían amén? La verdad que lo piensan. Uy, mejor me callo, dice, como las clases en línea, todo el mundo en silencio, Porque como Saulo nadie quiere ser, pero como Pablo sí. Yo quiero ser como Pablo. Gloria a Dios. Ahora, cuando Pablo es Pablo, no sé qué nombre te va a poner Dios a ti porque te lo tiene que cambiar, No le eres funcional con esa identidad vieja, te la tiene que cambiar. Por eso, todo aquel que está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Porque las cosas viejas que... Entonces Dios no puede trabajar con alguien que se aferre, aún tiene un nombre aferrado a las cosas viejas. El nombre que tú tenías anteriormente a convertirse a Cristo te aferra a la naturaleza vieja de pecado. Entonces no sé qué nombre tendrá Dios para ti. Pero piensa que ahí Dios tiene un nombre reservado para ti. Tú compórtate como que ya supieras ese nombre, pero es una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dice 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 17. 1 Timoteo está antes de 2 de Timoteo. Amén. Y dice, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo habla abiertamente, sin pelos en la lengua, doy gracias al que me fortaleció. Pablo tenía mucho que perder al convertirse al cristianismo. Y dice, a Jesús, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Por fiel cómo así? ¿Eras fiel en lo malo? ¿Eras fiel para lo negativo? Amén. Esa fidelidad Dios la utiliza. Ese corazón fiel que hace lo malo, dice, este me va a servir, este me va a ser útil. Amén. Gloria a Dios. Que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habido antes yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Él reconoce lo que él era antes. Amén. Hay otro texto bíblico donde dice que el que más se le perdona, más ama, pero al que poco se le perdona, ama menos. Porque algunos pueden decir, y es que pues yo siempre he sido buena gente, de buena familia, hemos dado limosnas a los pobres, así que Dios no me ha perdonado mucho, por lo tanto mi agradecimiento es poco. Amén. Si usted viene de una familia que han tenido que trabajar hasta desde chiquitos para poder suplir el alimento, usted ha tenido que creer junto con sus padres para comer, pero si usted ha vivido una vida donde no ha tenido esa necesidad, agradeces menos. Amén. Porque usted dice, ¿por qué voy a agradecer si lo he tenido todo? Hay un problema de conciencia y que nosotros tenemos que traer a colación, de que aún el apóstol Pablo, teniendo una posición alta, que los sacerdotes decían, bueno, aquí va la carta, anda, seguilos, no hay ningún problema, nadie te va a hacer nada porque llevas nuestra autorización. Dijo, reconocía, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. A veces hacemos las cosas por ignorancia antes de conocer a Cristo, antes de conocer su palabra. Pero hay un reconocimiento. Yo he reconocido delante de ustedes y delante de los que nos ven en las redes sociales que yo no estuviera vivo si yo no hubiera conocido al Señor Jesús. A mí no se me olvida eso, pero esos eventos a mí me marcaron para entender y ser agradecido para con Dios. Y decirle, Señor, si no hubiera sido porque tú me rescataste de ese hoyo donde había lodo y otras cosas, que usted no metería la mano por mí para sacarme. Tú me sacaste, metiste tu mano y me libraste. Tengo que agradecer, pero no va a pasar lo mismo con el que no ha vivido esa situación. Amén. Y yo digo, Señor, gracias porque me tuviste por fiel, aún en las cosas malas a mí también. Cuando yo me convertí al cristianismo, cuando estábamos en una célula, habíamos como unas 10 personas. Y recuerdo los textos, porque ahí todavía guardo los apuntes, porque apunté los textos bíblicos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Juan 3:16, que todos ustedes lo saben.
textos básicos que cuando dijeron al final de la enseñanza, ¿cuántos quieren aceptar al Señor Jesús? Fue el primero que me levanté. Posteriormente se levantaron otros. A mí no me invitaban a la iglesia, invitaban a los más grandes. Y yo recuerdo que de colado llegué a la iglesia. Tanto así que no quise entrar porque iba en short, iba en pantaloneta. Y de todos los que eran invitados, y yo que no era invitado, fui el único que se quedó. Porque vino y reconoció la gracia que había sido puesta en mi vida. Por eso agradezco tanto a Dios. Por eso no comprendo con el que Dios lo ha bendecido y no le agradece a Dios. Fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Wow. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo repito lo que dice Pablo, también yo soy el primero. No, yo entré ahí porque me agarraron de la mano y me llevaron al altar y me dijeron, acepta a Jesús. Yo soy el primero de los pecadores. Santo el Señor. Tenemos que reconocer eso. Amén. Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Escucha cómo habla Pablo, después de haber sido uno de los que no creían en Jesucristo. Ahora, ¿cómo habla de Él? ¿Cómo habla de Dios y lo exalta con todas esas palabras? Porque tuvo un encuentro verdadero con Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Vuelvo a preguntar, ¿con quién te encontraste tú? Aleluya. En la vida, decía yo, que te vas a encontrar con gente que te va a decepcionar. Te lo profetizo, te van a decepcionar. Dentro de la iglesia te van a decepcionar. Pastores te van a decepcionar. Por eso yo te invito a que tengas un verdadero encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Aquel que promete y cumple y nunca falla. Amén. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, en 2 Corintios, ahora le voy a decir el texto. Pero Pablo en el capítulo 11 viene y exhorta a la iglesia, porque la iglesia se deja manipular por falsos maestros y apóstoles y servidores de Dios, que fácilmente le creen, y Pablo, que se esfuerza por decirle la verdad, ¿cómo cuesta que crean a la verdad? A veces nos gusta que nos manipulen. Nos gusta que nos prometan cosas que no son ciertas, y usted las sabe que no son ciertas, pero quiere creerla. Aleluya. Capítulo 11, versículos del 20 al 31. Vamos a leer ahí poco. Cuando viene y hace la exhortación, dice, pues toleráis si alguno se esclaviza. Yo decía el viernes que hay gente que le gusta que le den duro, le den palo. Que pastores le tiren y los ultrajen, los maltraten con palabras. Y uno que a veces cuida para decirles cosas suaves, con cariño. Hay gente que se ha ido a ese tipo de iglesias donde le dicen, ustedes son unos... Traigan los diezmos, traigan las ofrendas, no sean tacaños. Ahí va la gente, hasta da, mire, recibe cheque. Aquí está el título de propiedad, lo quiere. Entonces viene Pablo y con ese tipo de comportamiento en la iglesia viene y los exhorta y dice, pues si toleráis, si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, o sea, usted lo tolera, si alguno os da bofetadas, Amén. para vergüenza mía lo digo, dice Pablo, para eso fuimos demasiados débiles. Tenemos que tener carácter, y por eso el encuentro con Cristo nos da carácter, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, que cuando te dicen, bueno, si postrado me adoras, yo te daré todos estos reinos, y que tú aprendas a decir,
Amén. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando tú tienes una necesidad y se te presenta el diablo con una oferta, tú aprendas a tener el mismo carácter de Cristo, a decir no, a usar la misma Biblia para contrarrestar. Pero viene Pablo y habla también de lo que él es o lo que él era. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Y aquí Pablo dice, para que me tomen así no importa si me dicen loco. Hablo con locura también, yo tengo osadía. ¿Son hebreos ellos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Ahora al final cuando pregunte, ahora quieren ser como Pablo, y con lo que le estoy diciendo que él sufrió, vamos a ver cuántos me dicen amén. Aleluya. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Hermanos, van a ir a la iglesia. Ay, hermano, es que siento como que tengo un poquito de calentura. Yo creo que no. Ahí me saluda el pastor. Dígale que ore por mí. Yo no voy a orar por usted. Si usted no se atreve a creerle a Dios, venga, aquí vamos a orar por usted. Por eso le estoy poniendo el ejemplo de lo que sufrió un hombre verdadero de Dios, una mujer verdadera de Dios. Es como Esther, que se fue a meter y dijo, si voy a perecer, perezco delante del rey, pero mi pueblo tiene que ser salvado. Amén. Mujeres que se fajan. Pero hay hombres sin carácter, que como les leía, los abofetean y les gusta que los abofeteen. 3 veces he azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Tanto el apóstol Pablo sufrió, pero él tenía un propósito: llevar el evangelio a costa de todo eso. La iglesia ahora solo llega, y está bien porque es parte de, llega, se sienta a recibir y todavía la piensa ir. Y el apóstol Pablo tuvo que enfrentar todas esas situaciones pensando que la responsabilidad era llevar la palabra, dar la palabra. Aleluya. Uy, uy, uy. Gloria a Dios. Él estuvo náufrago en alta mar. En caminos muchas veces iba Pablo. Seguimos. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Ay, hermano, que estoy cansado. Te está dando aquí un historial de lo que él ha hecho para llevarte la palabra. Amén. Bueno, vayan pensando si van a decir que quieren ser como Pablo. Al final. Gloria a Dios, aleluya. Falsos hermanos, trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. No sé si en esos ayunos eran forzados, pero ayunaban. En frío y en desnudez. Cuando dice que se tuvo que enfrentar con ladrones, es que se tuvo que enfrentar con ladrones. Le robaron seguro. Señor, ya no vuelvo a ir a predicar porque me robaron, Señor. Cuando hay un verdadero encuentro con Jesucristo, Dios te pone el carácter. Gloria a Dios. Por eso, no lo vamos a leer hoy, pero usted ya sabe que cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, morir para mí es ganancia, así que voy donde hay peligro, no importa. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, Iván. Saludos hasta Nicaragua. Aleluya. En frío, desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agota cada día, la preocupación por todas las iglesias.
A él no le preocupaba que lo asaltaran, él se preocupaba por estar en la iglesia, a llevar lo que Dios le había puesto. Wow. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pregunta Pablo. ¿Quién de ustedes se enferma y yo no? El hermano Eric, porque él es puro Ironman, él no se enferma, usted sabrá. Alguien decía en su momento, es que tenemos que hacer deberes y no podemos ir a la iglesia a orar. Aquí a los chiquitines, los días miércoles que tenemos oración, aquí vienen a hacer sus deberes. Es más, sus tareas las terminan haciendo después que llegamos de la oración. Y después se pregunten por qué Dios no me bendice. Porque muchas veces somos una iglesia floja. Amén. ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo, pregunta Pablo. ¿Usted cree que yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo se indignaba también. Porque el que más se le perdona, más agradece. Amén. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aleluya. Si a mí me van a ver con locura por predicar el evangelio que Jesucristo quiere y formar el carácter en la iglesia, que me tomen por loco, está bien. Si para ustedes estar en la onda, en el hobby allá, haciendo y entreteniendo a los jóvenes, y que por eso es buena onda el pastor, ustedes dicen que yo no estoy en la onda, no se preocupe, que cada quien va a rendir cuenta. Y yo me preocupo por su alma más que por su emoción. Porque la emoción se va, pero la palabra, su alma está siendo alimentada, su espíritu está siendo alimentado con la palabra de Dios. Amén. Y si eso es escrito, dice que toda la palabra es útil para instruir, para redarguir, para disciplinar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y yo le estoy leyendo la escritura que es inspirada por Dios. Amén. Así que agárrela aunque tenga que tragar algo. Yo no pensé tardarme mucho y no me voy a tardar mucho. Tenemos otros versículos por ahí para leer y terminamos, para que tome un poquito de agua y dijera esto. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, te lleva aún a despreciar las cosas de este mundo, porque tú entiendes que las cosas de este mundo se van y se quedan. El carro que en este año 2022 era el carro del año, el año que viene ya es un carro que para otros es obsoleto. Para el que compre el de 2023, te va a decir, yo tengo el 2023, y tú te vas a sentir frustrado porque dependen de las emociones que te dan las cosas materiales. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, aprendes a ver esas cosas como simplemente meros instrumentos y no te enamoras de ellos. Aleluya. Tienes un verdadero encuentro con Jesús, Dios te cambia la perspectiva de la vida. Dejas cualquier otro privilegio por conocerlo más a Él, a ese buen Jesús, a ese buen pastor. Filipenses 3, 1 al 8 dice lo siguiente. Por favor, léalo conmigo ahí en la pantalla. Por lo demás, hay mucho que estudiar de Pablo, hay mucho que leer de Pablo. Pero Pablo dice, de todo lo que hemos leído, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Amén. ¿Se recuerda que Pablo y Silas estuvieron encerrados en una cárcel? ¿Se recuerdan el episodio que ellos, qué hicieron? Cantaron a Dios, alabaron a Dios. Estoy hablando del carácter de Pablo, un verdadero encuentro con Jesús, o el encuentro que tuvo directamente Pablo. Cantaron y las puertas de las cárceles se cayeron por un terremoto provocado. Tú puedes alabar a Dios y no sabes qué va a provocar esa alabanza en el mundo espiritual, y se van a caer esas cárceles que no te permite ser bendecido, sanado y prosperado. No te quejes, alaba a Dios. Entonces, gozaos en el Señor. Amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y yo digo, a mí tampoco. Porque la fe viene por oír, y el oír, y el oír, por el oyendo la palabra de Dios.
De tanto que la escuchas, y yo te la voy a seguir repitiendo, que tú vas a ser alimentado de fe. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquí dice algo fuerte: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Había malos obreros en aquel tiempo. Amén. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que el Espíritu servimos a Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, tenía una posición Pablo, como Saulo tenía una posición. Dentro de la historia de Saulo, era un prominente fariseo. Él fue instruido por uno de los mejores maestros de ese tiempo, Gamaliel. Entonces yo también tengo de qué gloriarme en la carne, Él era un empresario, él sabía hacer carpas. Y una carpa en aquel tiempo, y más si era marca Saulo, era cara. Yo más, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. O sea, yo cumplí la ley. Aquí nadie me puede venir a decir que yo no he hecho esto o tal cosa. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, yo soy puro israelita. A mí no me van a decir es que vos no sos de acá. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y le consta a ustedes, podría decir. ¿Usted cree que yo no tengo celo por servir a Dios? Miren que yo cuántos pude haber matado antes de que Cristo apareciera. Maté, fui testigo de la muerte, consentí la muerte de Esteban. Así que no me digan que no tengo celo por Dios. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, también intachable. En lo malo, pero intachable. Amén. Mal enfocado, pero intachable. Y es ahí donde digo, Señor, tráeme ese tipo de gente acá a la iglesia. Amén. Yo recuerdo que cuando era líder de jóvenes, en su momento, hace varios años, dirigía 2 grupos de jóvenes. Eran pandilleros, cada uno en su zona. Y yo me reunía con cada uno de ellos. Y resulta que me invitan a predicar a una iglesia grande. Y invitan a todos los jóvenes de la congregación. Alguno de los que me está viendo podría tal vez recordarse de ese evento. Y miren qué interesante que vamos todos los jóvenes a la iglesia donde me invitan a predicar, porque era un evento de jóvenes. Y que los chavos vagos, los pandilleros, en la primera fila, miren. Y los de la iglesia, los hermanitos espirituales hasta atrás. Y los que estaban aquí adelante, los que eran vagos y los que eran menospreciados por la sociedad, cada vez que yo decía algo, amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión alguien me dijo, mira, ya no cargo el cuchillo. Me traje la Biblia de mi abuelita. Aleluya. Porque es necesario que tengan un encuentro genuino con Jesús. Te cambia la vida. Y nadie me venga a decir que tuvo un encuentro genuino con Jesús cuando solo pone excusas. No. Tal vez yo le pueda creer alguna que otra excusa, pero ante Dios usted sabe que está mintiendo y no le va a valer la excusa. Amén. Esos muchachos que sabían que estaban en riesgo su vida y fueron rescatados para servir a Dios, ahí estaban adelante y los otros allá atrás ni pido decían. Santo el Señor, Gloria a Dios. Pablo viene y describe que era irreprensible lo que hacía, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gloria a Dios. Lo que me generaba ganancia ahora para mí son pérdida, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. A quien yo perseguía, mira, a su gente yo la perseguía, ahora yo anhelo a ese que yo perseguía. Aleluya. Anhelo servir a la gente que yo quería matar. ¿Acaso no lo leímos? Lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Diga, perdido todo. Nos aferramos muchas veces a las cosas que nos impiden acercarnos a Dios y recibir una mayor bendición. Yo no estoy diciendo que Dios no te quiere bendecir en esta tierra.
Claro que para mí es conveniente que usted tenga carro para que también pueda venir libremente en las noches ahora. Que ya no se quepa aquí en el parqueo. Que tengamos que hablarle al vecino que nos preste. Sí, porque usted ya sale ahí con su llave y dice, ore por mi carro, por favor. Claro que Dios te quiere tener bien, pero que eso no sea tu prioridad. Que tu prioridad sea un encuentro. Señor, cámbiame. ¿Cuántos no anhelamos un encuentro que nos cambie y veamos todas las cosas de la perspectiva de Pablo? Lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo. ¿Qué dice? ¿Cómo lo tiene? Amén. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Yo quiero tener el mismo encuentro que tuvo Pablo. Me cambia la vida. Te cambia la vida. Yo no sé qué tipo de encuentros quieres tener tú, pero yo quiero tener un encuentro genuino con mi Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria. ¿Cuánto no quisiera yo más poder darme con ustedes? Sinceramente se los digo, yo quisiera tener mucho más tiempo para que hagamos más cosas. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer otras actividades. Santo Dios. Pero va a haber el momento que Dios nos va a permitir poder entregarnos un poco más a esto. Por eso anhelo mucho tener ese mismo encuentro, tener un encuentro genuino con el mismo Cristo que se encontró Pablo, con el mismo encuentro que tuvo Pablo. Amén. Yo lo anhelo, yo lo deseo. Y espero que usted que está aquí también lo desee encontrar. Que usted que me ve en las redes sociales también. Mire, yo no estoy tratando de dar un discurso para convencer a nadie. A ver si me convencen. A ver, convénzame. Yo no quiero convencer a nadie. Si el Espíritu Santo no hace esto en usted, no hace nada, menos yo. Yo que le estoy diciendo que traigo una reflexión para que veamos la vida de Pablo y que anhelemos un encuentro como el que él tuvo. Amén. Señor, dame una experiencia que me pueda transformar. Ya no quiero ser el mismo, quiero tu gloria disfrutar. Aleluya. Gloria a Dios. Una experiencia que cambie, una experiencia que transforme nuestras vidas. Hágalo por usted, hágalo por su familia. Por favor, hágalo por usted. No viva una vida que luego se va a tener que arrepentir y decir, ¿por qué no me di más? Si pude haberme dado más. ¿Por qué me distraje tanto? Amén. ¿Por qué le presté tanta atención a las cosas que luego pasaron? ¿Por qué me afané por esto que luego no tenía sentido? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El mismo encuentro de Pablo. Aleluya. Y es lo que anhelamos. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Oramos. Vamos a orar un momento. Y que nuestra oración sea esa. Si realmente usted lo quiere, ¿verdad? Si realmente usted quiere un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo. Santo Dios, aleluya. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús. Tú oraste en su momento, Señor Jesús, y dijiste que yo ya no soy en el mundo, pero ellos están. Líbralos del mundo. En este mundo tendremos aflicción, tendremos batallas, pero contigo somos más que vencedores y podemos vencer. Pero ayúdanos a encontrarnos contigo para entender todas esas cosas que son pasajeras, Señor, que sabemos que pasan, ya sea para una buena experiencia o una experiencia para madurar, que la tornemos o la transformemos para bien a nuestras vidas y no nos apartemos de ti, Señor. Un verdadero encuentro contigo, Señor.
Que esa luz que iluminó a Pablo y lo dejó ciego, si es necesario, sea con nosotros, aún dentro de la iglesia. Pero que sea tu Espíritu Santo ahora, tocando nuestras vidas, llevándonos a un nuevo nivel, una nueva experiencia relacional con Cristo, anhelar conocer a Jesús. Espíritu Santo, enséñanos acerca de Jesús y conocerle a Él. Enséñanos, Espíritu Santo, a conocer de Jesús y tener ese encuentro que nos va a cambiar la vida, tanto así de tener todo por basura, ponerlo a un lado, con tal de alcanzar la excelencia y el conocimiento de Jesús. Padre, toca a cada persona que en las redes sociales nos ve, que también tengan ese deseo, que no se queden igual, que sean cambiados, que sean transformados, que sean movidos y sean llevados a un nuevo nivel, a una nueva experiencia contigo, Señor. Que no solamente sepamos quién es Cristo, sino que conozcamos a Cristo directamente en nuestras vidas. Oro por aquella persona que no conoce de tu Hijo, Señor, a Jesucristo, que todavía no lo conoce, que le abra su corazón y que le permita entrar, rendir su vida para que sea abierta y sea entronado el Señor en su corazón. Padre, te pido ahora en el nombre de Jesús que tomes el control de todo el que no te conoce y lo vuelvas a ti, Señor. Así como un día entraste a mi vida, yo te abrí la puerta porque tú tocaste. Así, Señor, tú puedes entrar en cada vida y en cada corazón. Si así es, Señor, gracias por tocarle. Gracias por bendecir a cada persona que ha escuchado este mensaje ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo ya terminé. Dirían por acá en mi pueblo, Ishkamik. Se acabó. Gracias por los que se han conectado a esa transmisión. Es mi intención que Dios sea obrando en su vida. Es mi mayor anhelo y deseo de que tú te encuentres con Jesús. Un verdadero encuentro con Jesús. Si no te conozco en esta tierra, espero encontrarte un día en el cielo. Y que tal vez de repente me digas, yo tuve un verdadero encuentro con Jesús. Yo te bendigo, bendigo tu vida, la de tu familia. Bendigo lo que está a tu alrededor, aún los vecinos que te hacen la vida imposible. Los bendigo para que se conviertan y se vuelvan buenos. Te conviene a ti también, así que di amén allá en ese lugar. Gracias por acompañarnos. Bendigo tu vida una vez más. Y gracias por compartir también. Y las personas que se han aunado y han dado me gusta a este ministerio acá en Guatemala, gracias. Y comparte este mensaje que es totalmente gratis, si considera que le puede servir a alguien más. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.